Jacobo Santa Rosa. No, para nada, para nada. No, no estamos hablando de él. Magdiel, cuando hablamos de discursos proféticos, cuando hablamos de profecía bíblica, nosotros tenemos que rescatar un poquito este tema. Se ha enfriado un poquito el tema de la escatología, del estudio de la profecía, de cosas que están por cumplirse, o tú que estás todo el tiempo en la iglesia piensas que la cosa pues va más o menos bien. ¿Cómo está más o menos el pueblo despertando a esto o si lo echó al olvido? Porque antes, yo me acuerdo que antes, con Humberto Fermín Cova, con Andrés Rosa, con José Batista, claro. Era un tema muy, muy fuerte. Arriba, Dominici. Sí, pero pues han pasado bastantes años ya, más de 30. Sí. ¿Cómo estamos en ese tema y por qué es importante discutir y hablar de profecía bíblica en este tiempo? Mira, la primera de todas las preguntas es: la iglesia se ha desentendido un poco de lo que es la escatología, que es una de las ciencias de mayor relevancia en la teología cristiana. O sea, tenemos teología, tenemos hermenéutica, tenemos doctrina, tenemos varias áreas y renglones, y la escatología se ha ido como relegando, y eso es por varias razones bien significativas. Una de ellas es que le hemos dado más valor al aquí y ahora de tener cosas que de enfrentarnos a una realidad de que en algún momento de nuestro peregrinaje en esta vida tenemos que enfrentarnos a un desenlace de que el mundo va a caer en manos que no son las mejores y que van a ocurrir situaciones de las cuales ya la Biblia ha expuesto su anuncio con mucho tiempo de anticipación. La fundación de Israel en el 1948 es una de las cosas fundamentales para decir la profecía bíblica está vigente. Esto que parecía imposible, hace 70 años celebramos ese aniversario de el nacimiento de Israel como nación. Eso es correcto. Y con él, porque hay facciones que se están separando. Hay gente que dice, no, pero hay una facción judía que dice, yo no quiero reconocer ese estado político como el estado mesiánico, porque no lo es. No obstante, el estado político es el que da base al estado mesiánico. Por lo tanto, tiene un elemento de relevancia. Y la profecía del advenimiento del resurgir de la nación de Israel tiene varios componentes que no se pueden dejar de un lado. Primero era que los judíos regresarían a su tierra, ¿ve? Y eso empezó a ocurrir hace muchos años. Segundo, el establecimiento de la nación, ¿ve? La vida que cobra de nuevo el hebreo como idioma, porque el hebreo era lengua muerta. Porque para que tenga vida tiene que haber una nación territorial con soberanía, o por lo menos una región, que es lo que pasa con los dialectos, para darle vida. Entonces el hebreo se hablaba en las sinagogas y en las casas de los judíos, ¿ves? Pero no hay una nación que le diera validez. Entonces cuando resurge la nación, ¡fua!, resurge el hebreo, resurge la moneda, que era el ciclo, conocido en hebreo como el shekel, y vuelve a retomar valor, dando a entender que para que las personas que nos escuchan, para que una moneda tenga existencia y valor comercial, tiene que tener un país que la respalde. No puede hacer como que ahora vamos a inventar un peso de monopolio, ya que todo el mundo lo va a tener. Y el otro elemento adicional es entonces no solamente el establecimiento de la nación, Juan Carlos y compañía, Yaniria y Muraima, y los hermanos que nos escuchan, es el impacto que tiene ese establecimiento como nación en el mundo, donde entonces el mundo judío se promueve entre 10 de las naciones más poderosas del mundo, aunque la gente no lo quiera aceptar, por razones que a lo mejor no son las que otra gente tiene como criterios para evaluar que es una nación poderosa. Pero estamos hablando aquí de un pueblo que tiene ahora mismo agua para regalar, porque ellos montaron
proyectos de desalinización de agua del Mediterráneo y la llevan a un nivel de un 96% de potabilidad. Wow. O sea, no es agua dulce, es agua salada y hasta contaminada, porque los egipcios han contaminado el delta del Nilo de forma descomunal. Dos, es una nación que ha aprendido a trabajar con sus recursos energéticos, especialmente con el gas natural, con las circunstancias que le oprimen, porque al no tener un petróleo disponible, aunque se rumora seriamente el yacimiento de petróleo en la zona de Megiddo, donde está el Valle del Armagedón. Tres, esta nación, su primer ingreso a nivel mundial es tecnología militar. Y el segundo es comunicaciones. O sea, cuando usted va a ver que un iPhone tiene un feature nuevo, ya Israel lo inventó hace tiempo. Para que las personas... hay una patente israelí en este Sí, iPhone señor. que yo tengo en mis manos. Son los más Hay varias. adelantados, ¿verdad? Que están en todo es eso. así. Las compañías de telecomunicaciones y alta tecnología, high-tech, como se llama, a nivel mundial, tienen sus bases en Haifa y en Tel Aviv. Y tienen lo que se llaman fondos dotales que se le dan a las universidades para que cualquier estudiante que descubra algo, ellos compran el descubrimiento y entonces le dan un fondo adicional a la universidad. O sea, de ahí salió el texto que usted recibe hoy, lo que hoy sofisticadamente es WhatsApp. Había una aplicación previa que era de Israel, lo que son los mensajes grabados, los famosos voicemail. En tecnología militar, para que la gente tenga una idea y para que sepan la seguridad que hay en ir a Israel. Israel diseñó un artefacto que eventualmente se lo vendió a los Estados Unidos de Norteamérica, que se llama el Iron Shield. Iron Shield es un cohete que trabaja mediante medidas de satélite. Por ejemplo, un enemigo de Israel, como las fronteras están todas tan blindadas y cercanas, decide disparar un misil. Tan pronto se enciende un misil en cualquiera de las fronteras, se activa este sistema de computadoras vía satélite para detectar dónde está el misil. El misil sale contra Israel, tiran una radiografía aérea, ¿verdad? Como un mapa totalmente electromagnético de dónde puede caer ese misil. Si cae en zonas desérticas lo van a dejar, si cae en zonas de los mismos palestinos árabes lo dejan. Si va a caer en zonas urbanas israelíes, pues entonces deciden, si es uno, disparan un Tomahawk o un Scott para eliminarlo. Si son muchos, disparan este artefacto que explota en el aire y crea una tela electromagnética suspendida. Todo lo que choque ahí, como si fuera un domo, explota y no llega a tierra. Wow. De eso estamos hablando. Sí. De eso estamos hablando. De hecho, salvó a Israel de daño en esta reciente oleada de cohetes que lanzaron. Los sirios. Correcto. Los sirios lanzaron más de 200 cohetes, ninguno llegó a Israel. Todos fueron interceptados. Todos fueron interceptados. Israel le disparó 50, todos llegaron. Exacto. Israel dispara menos, pero va al grano. Israel ahora mismo es la tercera potencia mundial, o el tercer país mundial de mayor exportación agrícola a nivel mundial. Para usted exportar a nivel mundial, lo que tiene, el requisito previo es que su gente coma, que sobre, y que lo que sobre usted venda. Exacto. O sea, y estos son una zona desértica un poco más grande que Puerto Rico, con los desarrollos agrícolas más imponentes del mundo. Y ya la población está en más de 8 millones. 8.6, 8.8 es el último censo aproximadamente, de los cuales un 7 punto algo de millones son judíos. Producen agricultura para esa población de 8.6 millones y el excedente lo exportan. O sea que... Ubicándose en el tercer lugar mundial de exportación. Y Jesús dijo que sus desiertos reverdecerían. O sea, todo es profecía. Por eso le titulamos a esto, ¿verdad? Porque es profecía cumplida. El desierto florecerá.
Y entonces uno va por las zonas de los desiertos, parte del desierto del Negev, de Judea, y empieza del desierto del Mar Muerto, y empieza a ver palmeras de dátiles de más de 25 pies de alto, con ramilletes casi del tamaño de un racimo de plátano, donde la tecnología genética de la agricultura ha llegado a tal nivel, sin usar el GMO de Monsanto, by the way, se las salvedades, donde se extrae el gen de mayor durabilidad, frescura, por decir algunos criterios, del producto, y se fecunda la otra célula para producir un mejor dátil. Entonces tienes una planta de dátiles que una al lado de la otra son gemelas de la misma altura, con las mismas ramas, y te producen los mismos ramilletes con el mismo dátil dulce tipo azúcar de una de la otra, porque logran hacer este desarrollo de tecnología genética, biogenética a niveles insuperables. Pero ver una palmera de dátiles en un desierto no es algo tan asombroso como ver quizás plantaciones de tomate. Porque las necesidades geográficas y topográficas por una planta de tomate, de naranja, de pepinillos, de piñas, de aguacate, son distintas a una planta de dátiles. Temperatura, agua, humedad. Exactamente. O sea, frutos y flores en el desierto. En el desierto. Tal como la Biblia lo establece. Así es. Girasoles de casi de 6 pies de alto. Para aceite y para combustible. Los girasoles. Para aceite y combustible. Pero es en el desierto. Hectáreas en el desierto, y mayormente en la zona del norte, la región de la Galilea, donde es la más fértil, vas a ver entonces otra variedad de productos. Pero de todas formas, el estado está lleno de siembra, de agricultura, de piscicultura. Porque entonces ahora, como han podido liberar bastante las líneas de agua potable, establecen zonas donde ponen estas piscinas para la crianza de peces. Así no tienen que pescar del Mediterráneo, y te garantizan que el pez que te estás comiendo es más puro y está libre de contaminación que cualquier otro pez. O sea, tenemos mucho que aprender. Demasiado. Mucho que aprender de ese pueblo. De ese pueblo. Luz para las naciones. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Nosotros teológicamente lo limitamos a la salvación. Exacto. Pero hay que abrir el panorama como si fuera un abanico, porque de más de los 100 y pico de premios Nobel del mundo, casi 90 y tantos son judíos. Y no todos, y solamente uno creo que es en La Paz. Los demás son en química, ciencia, medicina, genética, ingeniería, matemática, física cuántica. Presumo que las enfermedades allá no están tan, bueno, donde quiera hay, no. Pero la crisis que hay ahora mismo en diferentes partes, incluyendo a Puerto Rico, que va en avanzada, diferentes tipos de enfermedades que uno no sabe ni dónde salen. Tienen la cura del VIH. Exacto, tienen la cura del VIH. Ellos tienen yo tengo un site de Israel que se llama Israel 21. Ese es más de los descubrimientos tecnológicos y la medicina que hacen. Y publicaron que tienen una vacuna para curar de VIH, 96% efectiva en un periodo de 30 días. Para todo aquel que tiene SIDA. Ya la han descubierto, es parte de lo que han publicado ahí, y es un site como que oficial, o sea, no es fake news, no es, son realmente descubrimientos de lo adelantado que están los ¿verdad? Los judíos. Y la riqueza cultural trasciende, porque como el judío emigró bajo diferentes movimientos, ¿no? El cautiverio, la diáspora, la persecución, entre otras cosas, pues se estableció en diferentes países y aprendió de la cultura de esos países. Entonces son judíos franceses, judíos rusos. Cuando regresan al país se traen el elemento adicional, ¿no? Exacto. Lo que los hace crecer y lo incluyen. Entonces tú tienes, por ejemplo, un fenómeno en la cocina israelí.
porque te traen el sazón del judío de Marruecos, con el alemán, el ashkenazi, con el ruso que come cerdo, porque en la Siberia lo que hay el cerdo se desarrolla más para poder sobrevivir, que la carne es más barata. Pero también tienes el europeo, entonces tienes el suramericano, porque tienes argentinos, uruguayos, chilenos. Entonces, es interesante, o sea, no para. Encima de eso, súmale los nativos, incluyendo los palestinos, que dominan ahora también música, arte, cocina. Y hay interacciones entre judíos y palestinos para enriquecer la zona. Wow, impresionante. Estas palabras que están en la Biblia y que pues no escuchamos hablar de ellas, mira a ver si te suenan comunes y conocidas para ti. Varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Así es, la transición entre el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Esto es un hecho que obviamente no se ha cumplido, pero que se cumplirá. Hay una pauta, y que para aquellas personas que están, ¿verdad?, confundidas hoy día respecto al mensaje del regreso de Cristo, que ha habido una proliferación de líderes religiosos cristianos anunciando que Cristo no viene. Dice, déjeme plantearle algo para que retomen la línea, retomen esa aorta o esa yugular, como usted la quiera. Si Cristo no hubiera dicho que regresa, Pedro y Pablo nos están mintiendo en sus documentos. Repítelo otra vez. Si Cristo no hubiera dicho que iba a regresar, Pedro y Pablo nos están mintiendo en sus documentos. Y uso las figuras de Pedro y Pablo para darle el margen de espacio a los que están ahora hablando más sobre los textos que se añadieron en los evangelios. Pero vámonos a las epístolas, que son de los menos añadidos. Vamos. Pablo está diciendo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 que él espera al Señor no muerto, en vida. En vida. Y Pedro anuncia en su epístola, pronto vendrá el Señor. O sea, los discípulos cercanos a Jesús están anunciando el inminente regreso de Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué se van a embarcar en ese viaje? Embarcarse en ese viaje que, número uno, les costó la vida. O sea, yo no me embarco en un proyecto que me va a costar la vida si yo sé que no tengo la certeza de que es real. Porque eso se llama fe. ¿Ve? La fe que la gente está predicando tiene que subir el nivel. La fe no es meramente un elemento de creencia y de fuerza para cambiar las cosas. La fe es lo que me define como ser humano ante circunstancias de las cuales yo no tengo la posibilidad de hacer nada. Pues la fe está constantemente en desafío, y ahí es que yo me pregunto si con la fe que yo tengo puedo enfrentar lo que tengo de frente ante mi vida. Entonces esta gente, su fe los hizo subir una vara de estar dispuesto a perder la vida por Jesucristo. ¿Porque a cuenta de qué? Porque Cristo murió en una cruz y aquí no me mandan, pues que me maten, chévere. No. Que si no lo veo en vida, que me viene a buscar, pues que me quiten la vida, porque como quiera me voy a encontrar con él. Y el segundo planteamiento, para los que están oyendo gente, pero no están buscando información fehaciente, en los documentos de la historia de la iglesia primitiva, mucho antes de Constantino, para que lo deje fuera de la fórmula, que es del siglo IV, siglo I, la iglesia primitiva empujó a la gente al mensaje de despojarse de todo lo que tenían, porque Cristo venía. Sí, ellos vivían un 24/7 de que Cristo viene en cualquier momento. Exactamente. Y el trabajo evangelístico era permanente, 24/7, porque si mi realidad es que Cristo viene en cualquier momento, mi misión de salvar al mundo no puede detenerse. Exacto. No tengo visión de crear posesiones materiales, no tengo una estructura de que ese Mesías no viene, pues me dedico a hacer el trabajo que él me mandó a hacer. Correcto. Y entonces, pues, la pregunta es, para destronar otras teorías,
de que no, Cristo dijo que venía y regresó cuando la resurrección. Sí, lo que pasa es que cuando Cristo resucita, este texto que acaba de leer Juan Carlos es posterior. Este es cuando asciende. O sea, los ángeles anuncian que él regresa ya después de resucitado. Y además de eso, Cristo se le apareció a demasiada gente, los que le interese leer bien la parte científica del asunto, el caso de Cristo, de Lee Strobel, es buen libro, anunciando su regreso. O sea, Pablo no es discípulo de Jesús originalmente. Pablo es un perseguidor de la iglesia y él anuncia en la primera epístola de los Corintios, en el capítulo 15, que Jesús se le aparece a media humanidad y también a él, como a un abortivo, dando a entender que esa aparición no es la que él está contando como el segundo regreso, sino que esa aparición es una aparición para convertirme, para procesarme y que anuncie el inminente regreso de Cristo posterior. Bueno, Pablo dice, que lo dijiste al principio, voy a leer textualmente para aquel que le gusta la escritura, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16 y 17, el apóstol Pablo dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. O sea, si descenderá del cielo, exacto, es porque ya estaba allá otra vez. Claro, claro. ¿Ok? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa, vamos a decir, profecía de Pablo no se ha cumplido, porque lo vieron ascender y la escritura registra cuando ascendió. Exactamente. Pero esta vez que volvió y descendió todavía no. Eso es lo que le llamamos la segunda venida. Vamos a complicarlo. Mira, las chicas pueden tirar cosas a la mesa. Aquí a Magdiel batea. Hay toda una teología judía sobre una figura escatológica que se llama el Hijo del Hombre. No es una figura cristiana originalmente, es una figura judía, donde el judío, antes de que Cristo apareciera, ya tenía en sus escritos, tanto los esenios como los fariseos, esta figura que en algún momento vendría al mundo a juzgar vivos y muertos. Jesús, cuando se aparece, lo que hace es que se adueña de esa figura. Y entonces dice, el Hijo del Hombre vendrá, hallará fe en la tierra. Creo que tenemos que hacer una pausa. Esto está bien interesante, así que después de la pausa continuamos con las profecías de Israel que se han estado cumpliendo con Magdiel Narváez. Para estos tapones